Hola a todos. Espero que se encuentren muy bien y que hayan avanzado con la parte teórica y práctica del curso pues de la mejor manera posible. Como se vio en clase, la técnica Direct Sequence Spread Spectrum tiene una gran variedad de aplicaciones prácticas y ha sido utilizada para la implementación de una amplia variedad de sistemas de comunicaciones, desde control remotos hasta sistemas satelitales, pasando por sistemas de comunicaciones móviles. Justamente este último ambiente de aplicación, el de comunicaciones móviles, ha sido muy relevante para el avance de la tecnología, ya que Direct Sequence Spread Spectrum es ampliamente utilizado por los sistemas celulares de tercera generación, en los cuales de las 4 interfaces de aire implementadas para el despliegue comercial de la red de 3G, 3 de ellas están basadas en Direct Sequence Spread Spectrum. UMTS, que es el estándar europeo, CMA 2000, que es el estándar estadounidense, y TSCMA, que es un desarrollo chino germano. El caso de estudio de hoy es el conjunto de interfaces de 3G para el Universal Mobile Telecommunication Systems, UMTS, estandarizadas por el Third Generation Partnership Project o 3GPP, que es el organismo de estandarización encargado de ese asunto. Los primeros sistemas celulares de tercera generación se caracterizan de forma general como sistemas digitales, igual que los de segunda generación, pero empleando tecnologías bastante diferentes. Son los primeros sistemas celulares que fueron concebidos desde el principio para integrar servicios de voz y de datos, telefonía y acceso a Internet básicamente. El núcleo de red de estos sistemas tiene una parte especialmente dedicada a los servicios de voz convencionales y otra parte dedicada a los servicios de datos basados en el Internet Protocol o IP para hacer la red compatible con Internet y la mayoría de las redes privadas de datos. Soporta servicios de geolocalización. Existió la idea de soportar roaming global, pero el mayor problema de roaming global no es ni siquiera técnico, sino que es de tipo comercial y financiero. Celdas jerárquicas quiere decir que se puede diseñar para dar cobertura por capas, cada capa sirviendo un grupo particular de usuarios. El despliegue comercial fuerte se dio en la primera década del milenio. La primera red estuvo disponible comercialmente en 1999, pero el despliegue masivo de esta tecnología empezó en el 2001 aproximadamente. Para la época, los sistemas de modulación y codificación se consideraban avanzados comparados con los empleados anteriormente pues, en 2G. Y gracias al avance en la capacidad computacional, las redes 3G están dotadas de una mayor inteligencia que la de las redes precedentes o predecesoras. Aunque el término 3G tiene un uso principalmente comercial, en realidad constituye de hecho un conjunto de especificaciones, tecnologías, estándares para las redes celulares que han dominado desde comienzos del milenio. Dependiendo del ámbito, 3G se puede interpretar de formas diferentes. En un nivel de abstracción alto, como el que tienen los usuarios, por ejemplo, 3G es básicamente multimedia móvil. Para un operador es una oportunidad para ofrecer una amplia variedad de nuevos servicios. Siendo un poco más específicos, 3G es un conjunto de estándares en realidad, y para los cuerpos técnicos y ingenieros, 3G es una sofisticada y novedosa interfaz de aire que proporciona alta velocidad de transmisión para conectar a un núcleo de red de altas prestaciones también. Este gráfico muestra las principales bandas de espectro que fueron atribuidas para la operación de los sistemas de 3G en el mundo, atribución que hace la ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, nuestro máximo organismo de normalización a nivel mundial. La mayoría de ellas se encuentran cercanas a los 2 GHz, particularmente en Colombia. Los sistemas fueron en un principio desplegados en la banda de 850 MHz y en la banda de 1900 MHz, aunque redes como la de Datel, por ejemplo, operan en bandas diferentes a esas. Aquí vemos las primeras 5 interfaces de aire aprobadas por ITU en 1999-98 para los sistemas de tercera generación. La primera es la propuesta por el 3GPP europeo, la segunda es propuesta por el 3GPP2 estadounidense, la tercera es la propuesta por los organismos de estandarización chinos, la cuarta que vemos aquí es también una propuesta estadounidense, pero jamás fue implementada comercialmente. La quinta es otra propuesta europea que tampoco llegó a fases de implementación comercial. En 2008 se aprobó una sexta interfaz de aire de 3G propuesta por el Institute of Electrical and Electronic Engineers o IEEE y estandarizada por el grupo de trabajo 802.16e, que comercialmente se la conoce como WiMAX Mobile. Pero WiMAX no está basado en Direct Sequence Spread Spectrum, por ejemplo, está basado en otra tecnología que veremos más adelante, que es OFDM.
De estas 5 interfaces que están presentadas aquí, miren que hay 3 interfaces básicamente que están basadas en Direct Sequence Free Spectrum. La propuesta por los europeos para UMTS, la propuesta por los americanos para CMA 2000 y la propuesta por los chinos para TSCMA. Como ya se mencionó, el UMTS o Universal Mobile Telecommunication System comprende todo el conjunto de estándares europeos para las redes móviles celulares del nuevo milenio. Desarrollados principalmente por el 3GPP, hoy cuenta con marcada colaboración internacional y con su cobertura técnica global. Para los sistemas de 3G se desarrollaron 6 versiones o releases que llaman ellos, que definen una gran variedad de interfaces de aire y modos de operación, casi todas ellas basadas en Direct Sequence Free Spectrum. Estas son WCMA, que es el Wideband Code Division Multiple Access, HSDPA, que es el High Speed Downlink Packet Access, HSUPA, que es el High Speed Uplink Packet Access, y HSPA Plus, que es el High Speed Packet Access evolucionado, por decirlo de alguna forma. La primera interfaz, la WCMA definida en el release 99 de UMTS, está basada en Direct Sequence Free Spectrum. No es la primera interfaz de radio celular basada en Direct Sequence Free Spectrum. La primera fue un sistema de segunda generación denominado CMA1 o IS95, pero la complejidad de esta WCMA en la implementación es al menos 10 veces más grande que la de las interfaces europeas previas, pero proporciona capacidades que cumplen pues con los requerimientos impuestos por la ITU a través del conjunto de recomendaciones IMT 2000, que define las especificaciones mínimas que deben cumplir los sistemas para ser considerados de tercera generación. Fue la primera interfaz de aire de 3G en ser implementada y ofrecida comercialmente, aunque no por los europeos, sino por los japoneses que desarrollaron el sistema en colaboración y de forma paralela. El motivo del nombre Wideband CMA se debe a que de todas las interfaces de aire de 3G aprobadas y basadas en Direct Sequence Free Spectrum, esta interfaz utiliza los canales con el mayor ancho de banda. Los sistemas estadounidenses utilizan canales de 1.25 MHz y el sistema chino utiliza canales de 1.6 MHz, que si los comparamos con los 5 MHz que usa el sistema europeo, pues resultan algo pequeños. La señal de datos de usuario es ensanchada independientemente de la velocidad a 5 MHz de ancho de banda. El sistema utiliza una portadora para el enlace en un sentido y otra portadora para el enlace en el sentido contrario, por lo que se necesitan como mínimo 10 MHz de espectro para implementar el WCMA. En Colombia, estos sistemas se desplegaron principalmente en la banda de 1900 MHz. La tasa de chip fue inicialmente definida a 4.096 megachips por segundo, pero posteriormente se estableció a 3.84 megachips por segundo. La modulación que se emplea en esta interfaz es QPSK y el formateo de pulso se realiza mediante un filtro de coseno alzado con factor de roll-off de 0.22. La señal ya ensanchada ocupa aproximadamente 4.68 MHz de ancho de banda, que con las guardas llega a los 5 MHz definidos para la canalización en los sistemas UMTS 3G. En capa 2, las unidades de transmisión son tramitas de 10 milisegundos compuestas por 15 slots de 2560 chips y 666.7 microsegundos de duración, para un total de 38.400 chips por trama. Aunque la transmisión de un solo usuario mediante Direct Sequence Free Spectrum implica una señal de baja densidad de potencia sobre el ancho de banda de 5 MHz que ocupa, la agregación de las transmisiones de muchos usuarios en un sistema celular le dan al espectro de la señal compuesta un aspecto rectangular como el que vemos aquí y de relativa alta densidad de potencia. Las siguientes diapositivas muestran un resumen técnico de las características de la interfaz de aire WCMA y de los parámetros técnicos con los que se implementa el Direct Sequence Free Spectrum en ella. Como se ha mencionado ya, las principales bandas de despliegue comercial son la de 1900 MHz y la de 2.1 MHz, aunque hay realmente variedad de implementaciones en otras bandas. La duplexación FDD, Frequency Division Duplex, implica que se requieren dos portadoras de 5 MHz para su implementación, una portadora en un sentido del usuario hacia la red, que es el uplink, y otra en el sentido contrario, de la red hacia el usuario, que es el downlink. La separación duplex, es decir, la separación en frecuencia entre la portadora de subida y la de bajada,
se especifica en 190 MHz, pero en realidad depende pues de la banda en la que se realiza la implementación y la operación del sistema. El concepto de reuso de frecuencia lo verán ustedes en el curso de comunicaciones inalámbricas, pero aquí podemos decir que un reuso igual a 1 implica que todas las celdas del sistema celular pueden usar el mismo par de portadoras sin interferirse destructivamente. El espaciamiento entre portadoras va de 4.4 MHz a 5.2 MHz dependiendo de la implementación, y para dicha implementación en 10 MHz el sistema soporta en promedio unas 196 comunicaciones usando sprint factor 256 y tasa de usuario media de casi 8 kbps por segundo, o unas 98 comunicaciones usando sprint factor 128 y tasa de usuario de un poco más de 12 kbps por segundo, ambos para servicios de voz. La codificación de voz utilizada varía, pero la más común es AMR, que es Adaptive Multirate. Se aplica codificación convolucional para las tasas de datos bajas y turbocodificación para las tasas de datos más altas. El sistema soporta conexiones asimétricas, es decir, los enlaces en ambos sentidos para un mismo usuario no necesariamente deben ser de la misma capacidad, puede tener una velocidad de subida diferente a la velocidad de bajada. El aislamiento entre transmisor y receptor es de 55 dB en los terminales, es un factor de casi 316.000 veces aproximadamente, y de 80 dB en las estaciones base, un factor de 10 a la 8 pues en este caso. El tipo de receptor utilizado se denomina un rate receiver o receptor de rastro, que es un sofisticado método para combatir efectos nocivos del canal y mejorar la relación señal-ruido en recepción. En el curso de comunicaciones inalámbricas ustedes lo van a ver con más detalle. Los equipos receptores son mucho más sensibles que los de 2G. En 2G las sensibilidades medias de un receptor, de un terminal, está cerca de los menos 102 dBm, pero en este caso para una ver objetivo de 10 a la menos 3, los terminales requieren al menos una potencia de recepción de menos 117 dBm y las estaciones base al menos una potencia de recepción de menos 121 dBm. Esto quiere decir que las estaciones base son unas 2.5 veces más sensibles que los terminales. La red 3G soporta tanto conmutación de circuitos para los servicios de voz como conmutación de paquetes para los servicios de datos. La modulación utilizada por la interfaz de aire WCMA es QPSK y el filtro de transmisión es un filtro de coseno alzado con un factor de roll-off de 0.22. La tasa de chip, como ya lo mencionamos, es de 3,84 megachips por segundo. El channel raster se refiere al paso de frecuencia que pueden utilizar los equipos para sintonizar la portadora, y en este caso es de 200 kHz. La tasa máxima teórica por usuario es de unos 2.3 megabits por segundo usando un sprint factor 4. 3 secuencias piden de ensanchamiento paralelas y codificación 1 medio, pero esto está fuertemente limitado por la interferencia y comercialmente nunca se ofrecieron esas tasas de transmisión tan altas. La máxima velocidad de usuario ofrecida comercialmente sobre la interfaz WCMA fue de unos 384 kbps por segundo, aunque la tasa binaria física del canal puede subir hasta los 5,76 megabits por segundo aproximadamente. Como se mencionó, las tramas duran 10 milisegundos y contienen 38.400 chips agrupados en 15 slots con 2.560 chips cada uno y una duración de 666.7 microsegundos. La red UMTS WCMA soporta diferentes tipos de handover que ustedes verán con más detalle en el curso de comunicaciones inalámbricas. Y en Direct Frequency Speed Spectrum WCMA, la forma de ajustar el enlace de los usuarios a los requerimientos de relación señal-ruido es mediante control de potencia. Aunque hay 3 algoritmos o procesos de control de potencia, el que se ejecuta durante la llamada, o sea, mientras la conexión está establecida, tiene una frecuencia de 1.5 kHz. Se controla potencia 1500 veces por segundo, con pasos variables de 0.5, 1, 1.5 y 2 dB dentro de un rango que va hasta los 80 dB en el caso del enlace downlink y 30 dB en el caso del enlace de uplink. Los terminales están clasificados según diferentes clases dependiendo de la potencia de transmisión que tengan ellos, siendo la de mayor potencia la clase 1 con 33 dBm, que son más o menos 2 vatios, y la de menor, que es la clase 4 con 21 dBm de potencia, que es casi un octavo de vatio aproximadamente. Las estaciones base se identifican con un código seleccionado entre un conjunto de 512 códigos.
Esta implementación de Direct Sequence Speed Spectrum utiliza secuencias de pseudo ruido generadas mediante un árbol OVSF, Orthogonal Variable Spreading Factor, que consiste en un conjunto de 8 matrices útiles de Hadamard. En el downlink se utilizan 7 de ellas, desde el Spreading Factor 4 hasta la matriz de Spreading Factor 256, y en el caso del uplink se utilizan las 8, desde el Spreading Factor 4 hasta el Spreading Factor 512, lo que significa pues que hay mayor granularidad en la tasa de transmisión de usuario en el caso del enlace de subida. Entonces, con estos Spreading Factor que van desde 4 a 512 se tienen diversas ganancias de procesamiento dependiendo de las tasas de usuario, y el sistema ensancha las comunicaciones de usuario usando long codes. Recuerden que una baja tasa de transmisión de datos de usuario implica una ganancia de procesamiento alto, lo que a su vez significa mucha redundancia en la señal ensanchada y una alta relación señal-ruido en recepción, por lo que no se necesita una asignación de alta potencia para la transmisión. Como el sistema opera con long codes, a los usuarios de tasas lentas se les asignan secuencias con spreading factors grandes. Esto, tanto por potencia como por disponibilidad de secuencias de ensanchamiento, el sistema puede soportar muchos usuarios transmitiendo a tasas bajas. Por otro lado, una alta tasa de transmisión de datos de usuario implica una ganancia de procesamiento baja, lo que a su vez significa una redundancia en la señal ensanchada menor y una baja relación señal-ruido en recepción, por lo que se necesita una asignación de alta potencia para la transmisión. Como los periodos de bit y de usuario son cortos, o sea, los periodos de bit de usuario son más corticos en este caso cuando los usuarios transmiten a alta velocidad, se les asignan secuencias con spreading factors pequeños. Entonces, tanto por potencia como por disponibilidad de secuencias de ensanchamiento, el sistema solo puede soportar unos cuantos pocos usuarios transmitiendo a altas tasas. Como la modulación es fija, los usuarios se pueden estar moviendo y las atenuaciones en el canal son variables. El sistema realiza entonces un fuerte control de potencia con el fin de cumplir con los requerimientos de relación señal-ruido y mantener a la vez los menores niveles de interferencia en las celdas. El proceso es como se vio en clase. La secuencia de datos de usuario va a una tasa RD conocida, por lo que es posible calcular la ganancia de procesamiento para cada usuario, dado que la tasa de chip es constante. La secuencia pseudo-aleatoria seleccionada para el ensanchamiento de los datos se escoge de tal manera que el spreading factor sea mayor que la ganancia de procesamiento, y las velocidades se ajustan para que las ganancias de procesamiento sean valores enteros. Esto puede resultar en tasas de usuario mayores a las requeridas por él, de tal manera que las velocidades efectivas se ajustan nuevamente a los requerimientos utilizando la multiplexación de usuarios en el dominio del tiempo. Es decir, un usuario no necesariamente debe transmitir en todas las tramas que van sobre la interfaz de aire. Una vez ensanchada la señal de usuario, se modula con QPSK y se combina con las señales de los demás usuarios para ser radiada. Durante la transmisión-recepción de la señal se ve afectada esta por ruido, por interferencias provenientes de fuentes externas y de las otras celdas cercanas. Además, como todos los usuarios en la celda transmiten simultáneamente en la misma portadora, hay también interferencia entre ellos, la cual, aunque se reduce mediante el control de potencia y el uso de secuencias de ensanchamiento ortogonales, puede afectar considerablemente el desempeño del sistema y de la red. Esa interferencia se denomina MAI, la Multiple Access Interference o interferencia de acceso múltiple. La relación señal-ruido más interferencia se debe controlar cuidadosamente en recepción para que al desensanchar cada señal de usuario se obtenga una secuencia de datos reconocible con una tasa de error de bit por debajo de la objetivo. Recuerden que el proceso de desensanchamiento se realiza operando la señal ensanchada de cada usuario nuevamente por la secuencia de pseudo ruido utilizada en transmisión para ensanchar los datos. Algunos de los parámetros del Direct Sequence Speed Spectrum aplicado a cada conexión son definidos por un protocolo llamado el RRC, el Radio Resource Control o control de los recursos de radio. Este es responsable de muchas funciones y procesos relacionados con la interfaz de aire. Sobresale entre ellos la adquisición de los reportes de mediciones realizados por los terminales de usuario, que corresponden básicamente a la calidad del canal y de la conexión, lo que finalmente determina cómo se ejecuta el control de potencia y cómo se define si un usuario puede o no establecer una comunicación. El RLC
esencialmente corresponde a una implementación de un equivalente al LLC. El RLC es el Radio Logical Control y el LLC, si ustedes recuerdan, en el modelo OSI es el Logical Link Control. El RLC entonces es una implementación similar al LLC, pero sobre la interfaz de aire WCMA y tiene esencialmente las mismas funcionalidades más otras propias de la interfaz inalámbrica. Es un protocolo que sirve y complementa al RRC y es más operativo, y se puede decir que se instancia una versión de RLC por cada conexión en el sistema. Un mismo usuario puede tener diferentes conexiones simultáneas con distintos parámetros de operación Direct Sequence Speed Spectrum. Si está, por ejemplo, accediendo a más de un servicio a la vez, puede estar con una llamada activa mientras descarga un archivo, por ejemplo, en Internet. Tanto RRC como RLC hacen parte de otro esquema de más alto nivel que controla los procesos sobre la interfaz de radio WCMA, denominado el RRM, que es el Radio Resource Management Protocol. Los códigos o secuencias utilizadas por Direct Sequence Speed Spectrum en WCMA se muestran aquí en esta tabla, indicando el tipo de código, la longitud, la duración, la cantidad de ellos y su uso. Como se observa aquí, las secuencias no solo se utilizan para ensanchar los datos de usuario, sino también para enmascarar las comunicaciones y distinguir aquellas servidas por un sector específico en cada celda, entre otros usos pues, que se les da a los diferentes códigos. Solo los códigos de canalización, que son las secuencias OBSF, ensanchan efectivamente el espectro y se utilizan pues, para distinguir las diferentes conexiones de usuario. La subcapa MAC de WCMA define, entre otras cosas, las duraciones de la trama y la estructura que tienen esas tramas, así como las secuencias de código que son asignadas a cada conexión en el sistema. Esta capa determina cómo los usuarios acceden al medio de transmisión, que básicamente es una portadora de RF específica, y cómo los recursos del sistema, que son básicamente códigos y potencia, se asignan a las conexiones para garantizar los niveles de SNR requeridos. Esta capa se monta sobre la interfaz de transmisión Direct Sequence Speed Spectrum para crear un esquema de acceso basado en ella, que distingue las comunicaciones de los usuarios mediante el uso de secuencias de códigos de ensanchamiento distintas y ortogonales entre sí, para realizar el Direct Sequence Speed Spectrum. Adicionalmente, se debe realizar un sofisticado control de potencia, como ya se mencionó, para reducir las interferencias y mejorar pues, la calidad de la comunicación y de los servicios. En cuanto a estos algoritmos de control de potencia gestionados por los protocolos mencionados, son tres y su operación constituye uno de los aspectos más complejos y aportan pues, la mayor complejidad a la interfaz de radio WCMA. Cuando un terminal va a entrar a la red, lo encienden por ejemplo, se debe controlar la potencia con la que entra a participar en la interfaz de aire, no puede entrar gritando por decirlo así. Sin embargo, como no tiene conexión previa, no hay información abundante sobre el estado del canal y las condiciones pues, de radio en las que se encuentra ese terminal. Así que es simplemente un algoritmo de control de potencia denominado Open Loop Power Control o control de potencia de lazo abierto para determinar dicha potencia de entrada al sistema o celda de tal manera que no afecte las demás comunicaciones que están llevando a cabo sobre la interfaz de aire. Cuando el usuario ya se encuentra en el sistema pero está inactivo, no tiene una llamada activa, se sigue utilizando el Open Loop Power Control, pero cuando decide establecer una conexión se debe determinar cuál es la relación señal-ruido mínima requerida o el objetivo para dicha conexión, lo cual depende del servicio, de la calidad del canal y de la tasa de datos de usuario solicitada. Una vez aceptado el establecimiento de la conexión, se utiliza el algoritmo de Outer Loop Power Control para que el usuario alcance la SNR objetivo. Entonces, el Open Loop Power Control mantiene control de potencia para usuarios que están inactivos. Cuando el usuario va a establecer la comunicación, se fija una SNR objetivo y se inicia un proceso, un algoritmo de control de potencia que es el Outer Loop Power Control para alcanzar esa relación señal-ruido objetivo. No obstante, una vez alcanzada esa SNR objetivo, ella debe ser mantenida y garantizada durante toda la conexión, lo cual es difícil dado que la calidad del canal varía constantemente y el usuario además se está moviendo. Entonces, para mantener dicha SNR durante la conexión, se ejecuta un tercer algoritmo de control de potencia rápido a 1500 Hz mediante un algoritmo denominado el Inner Loop Power Control, que también se lo conoce como el Fast Power Control. Este algoritmo se encarga entonces de mantener esa relación señal-ruido por encima del valor objetivo
a pesar de los cambios pues, que sufre el canal durante la comunicación. Para la evolución de UMTS a lo largo de la tercera generación se definieron otras interfaces de aire además de WCMA, las cuales también están basadas en Direct Sequence Speed Spectrum, pero se implementan de forma bastante distinta para poder incrementar las velocidades de transmisión, la capacidad y la eficiencia pues, en el sistema. La primera de ellas es la interfaz HSDPA, la High Speed Downlink Packet Access o acceso a paquetes de alta velocidad en el downlink. Es una mejora realizada solo en el enlace de bajada y es compatible con WCMA, o sea que coexisten las dos interfaces. Los usuarios que transmiten a tasas bajas se mantienen en la interfaz WCMA, pero aquellos que pretenden transmitir a tasas más altas, de 128 kbps por segundo o 240 kbps por segundo en adelante, se pasan a la interfaz HSDPA, que proporciona capacidades mayores ya que comparte una tasa máxima de transmisión de unos 14.4 megabits por segundo, comparadas pues con los 2 megas que proporciona la interfaz WCMA que acabamos de ver. Así, los usuarios están habilitados para establecer conexiones más veloces, lo que permite al operador implementar servicios más sofisticados como streaming de video y audio, descargas más rápidas y obviamente pues navegación más fluida. La implementación de Direct Sequence Speed Spectrum por parte de la interfaz HSDPA es bastante particular. Sigue usando los mismos 5 MHz de ancho de banda que se usan en WCMA, y el proceso de ensanchamiento de la señal es básicamente el mismo, pero para empezar se elimina el complejo control de potencia que hay en WCMA. En su lugar, y para adaptar el enlace, se implementa un esquema de modulación y codificación adaptativa. A diferencia de WCMA, en HSDPA no varían los splitting factors de las conexiones, pues la interfaz siempre usa un splitting factor igual a 16. Esto implica que hay disponibles 16 secuencias de código para el ensanchamiento y que al mismo tiempo solo pueden transmitir como máximo 16 usuarios, cada uno usando un código diferente. Pero los usuarios pueden usar varios códigos, ¿cierto? Cada usuario puede utilizar simultáneamente más de un código. Hay un código que queda reservado, entonces finalmente son solamente 15 los disponibles para la asignación a los usuarios. El esquema de asignación de recursos, códigos, modulaciones, codificaciones y tiempo, está basado en eso, en tiempo y códigos. Se define una estructura en el tiempo compuesta por una trama de 10 milisegundos igual a la de WCMA, pero aquí se la subdivide en TTIs, que son los Time Transmission Intervals o intervalos de transmisión, que tienen una duración de 2 milisegundos, por lo cual hay 5 en total por cada trama. La planificación rápida hace referencia a que las decisiones sobre el acceso se toman en la estación base, por lo que involucra a menos usuarios y se realiza en tiempos más reducidos, se realiza mucho más rápido. Esa asignación se hace entonces basada en secuencias de código, de ensanchamiento y slots de tiempo. Es como una combinación entre código y tiempo. La adaptación rápida del enlace, la redundancia incremental y el aire equilibrio son técnicas complementarias para establecer y mantener la calidad mínima de las comunicaciones sobre la interfaz HSDPA. Básicamente reemplazan las funciones que en WCMA están en manos de los complejos algoritmos de control de potencia. Sobre el esquema de 16 códigos y 5 TTIs por trama, se crearon nuevos canales, dos de los cuales son de control, y un tercero es un canal compartido de alta velocidad. Aquí en esta diapositiva se describen brevemente estos tres canales que se implementan sobre la interfaz HSDPA. Esta es la estructura básica para la asignación de recursos sobre el canal compartido de alta velocidad. Dependiendo del servicio, entonces se define una tasa de transmisión mínima y una SNR mínima requeridas. Dependiendo de la calidad del canal de cada usuario, se establece qué modulación y qué codificación se usará para el enlace. Con esto es posible determinar qué tasa de transmisión proporciona un código individual y a partir de allí se procede a definir cuántos códigos de ensanchamiento se le asignarán a la conexión en cada TTI que tiene la trama. Cada 2 milisegundos hay una nueva asignación de códigos a conexiones usuarios. La secuencia de datos de usuario sobre cada conexión se divide en flujos paralelos que son ensanchados con secuencias de código, long code, de splitting factor 16
y moduladas y transmitidas pues con la modulación que se haya seleccionado. En recepción se combinan las secuencias obtenidas mediante el desensanchamiento de cada señal individual sobre cada código. El encargado de determinar qué secuencias, modulaciones, codificaciones y TTI se asignan a cada conexión cada 2 milisegundos es el scheduler o planificador del sistema, y en este caso se aloja en la estación base, por lo que no debe resolver el problema de asignación para muchos usuarios, solamente para los que se encuentran en esa celda, y esto lo habilita a resolver ese problema bastante rápido, la planificación rápida de la que hablamos hace un rato. En este gráfico, por ejemplo, se muestra que en la primera trama, que ahí están los 5 TTIs, se asignan recursos a 4 usuarios distintos. Sin embargo, miren que la asignación no es regular, ni siquiera para un mismo usuario. El usuario amarillo, por ejemplo, solo tiene asignaciones en los 3 TTIs del medio, mientras que el usuario rojo, por ejemplo, no tiene asignaciones en esta trama, ¿cierto? Tiene asignaciones, es en el primer TTI de la siguiente trama que está graficada ahí. Podríamos aventurarnos a decir cosas como, por ejemplo, que el usuario morado oscuro es el que transmite a velocidades más altas. Pero recuerden que eso no depende solamente del número de códigos que están asignados. Miren que el usuario amarillo, por ejemplo, en el segundo TTI le han asignado 4 códigos, mientras que en el tercero le han asignado 3 y en el cuarto le han asignado otros 3. Al morado le han asignado muchos más códigos en cada uno de los TTIs. Eso puede deberse a que el usuario necesita transmitir a tasas más altas, pero también puede deberse a que posiblemente el usuario amarillo y el usuario morado oscuro pueden transmitir o deben transmitir a la misma velocidad, pero el usuario morado, que es el usuario 1, está en unas condiciones de enlace mucho más desfavorables que el usuario amarillo. Por lo tanto, su tasa de transmisión es mucho más baja porque le tocará utilizar modulaciones de menor orden, y en consecuencia, para completarle la tasa de transmisión, pues hay que darle muchos recursos desde el punto de vista de código. Entonces miren que el sistema maneja esta matriz a conveniencia para asignarle recursos a los diferentes usuarios que hay allí. Son 15 códigos disponibles para asignar durante cada TTI, y él asigna esos códigos a los diferentes usuarios dependiendo de la capacidad que tiene cada usuario sobre un código individual, la velocidad que él necesita, la calidad del canal que tiene y también las capacidades que tiene cada terminal, porque no todos los terminales, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, pueden utilizar 15 códigos simultáneos. Eso depende de la categoría de terminal que haya. El HRQ, que se llama Hybrid Automatic Repeat Request, junto con la redundancia incremental, permiten variar la cantidad de redundancia introducida en la secuencia de datos de usuario previa al ensanchamiento de dicha señal, para adaptar la conexión al canal y poder corregir errores y o pedir retransmisiones cuando se requiera, ¿sí? Eso quiere decir que el sistema utiliza estos mecanismos para garantizar también esas tasas de errores debido a objetivo por debajo pues, del valor requerido. Esa ver objetivo la fija el tipo de servicio principalmente. En esta tabla se muestran las tasas logradas con la combinación de cada esquema de modulación, cada técnica de codificación de canal y con cierto número de códigos asignados para la conexión. Los valores son tasas máximas de transmisión. La tasa de un 14.4 megabits por segundo se logra con todos los códigos asignados a una misma conexión durante todos los TTIs y usando la modulación más alta y la codificación de canal más baja. En este caso solo podría haber un usuario transmitiendo a una tasa efectiva de 14.4 megabits por segundo. Obviamente esto no tiene mucho sentido desde el punto de vista comercial y del servicio, por lo que dichas tasas en realidad son compartidas por los usuarios que han sido admitidos a la interfaz HSDPA. Esos 14.4 megabits por segundo efectivos son compartidos entre los usuarios que estén transmitiendo sobre dicha interfaz. Y esta tablita muestra las categorías de terminales HSDPA y las características que exhiben. Esto era lo que les comentaba hace un rato, que la asignación de recursos también depende de la categoría que tiene cada terminal de usuario que está siendo utilizado sobre la interfaz, porque dependiendo de esa categoría los terminales pueden o no usar más o menos códigos, ¿cierto? Hay terminales de ciertas categorías que solamente pueden usar 5 códigos, como aquí,
se muestra, y hay otros que pueden usar 10, otros pueden usar 15 códigos. Entonces eso digamos que impone una restricción adicional al problema de asignación de recursos sobre la interfaz de radio. Sin embargo, pues todo esto hace que la eficiencia espectral del sistema se incremente considerablemente. En esta gráfica se puede ver dicha curva de eficiencia espectral de HSDPA para dos velocidades alcanzadas, comparada con la interfaz previa de 2G, que es la EDGE, la Enhanced Data Rate for GSM Evolution, y la primera interfaz de 3G, la WCMA, que vimos al principio de esta clase. La, la mejora proporcionada en el downlink creó un sistema significativamente asimétrico que es bueno para servicios como el streaming, por ejemplo, pero no es bueno para servicios que requieren conexiones más simétricas y de alta velocidad, como la videoconferencia o el gaming, por ejemplo. Además, en los servicios de datos, como acceso básico a Internet, se creó un cuello de botella en el uplink que está basado en WCMA, lo cual pues debía solucionarse. Igual fue algo que se pensó desde el principio y se previó desde el principio, pero digamos que la aplicación de las tecnologías a los diferentes enlaces de subida y bajada se hizo en tiempos distintos. La tercera interfaz de aire definida para UMTS fue el HSUPA, que es el High Speed Uplink Packet Access o acceso a paquetes de alta velocidad en el uplink. HSUPA básicamente implementa las mismas mejoras que HSDPA, pero en el enlace de subida, desde el usuario hacia la red. Igual que en HSDPA, HSUPA utiliza planificación rápida en el uplink, adaptación de enlace basada en RQI híbrido, definición de TTIs de 2 milisegundos y simplificación pues, del esquema de control de potencia tan sofisticado que se utilizaba en WCMA. Sin embargo, dadas las complejidades y limitaciones que tiene el enlace de subida, que son bastantes, las tasas máximas alcanzadas en HSUPA son solo de unos 6 megabits por segundo compartidos. Sin embargo, pues es una buena mejora y de esta manera se pueden implementar servicios más avanzados como videoconferencia, servicios de telepresencia, gaming, entre otros. Dado que ahora pues se puede establecer una conexión bidireccional de mayor capacidad y más simétrica. HSUPA es también compatible con WCMA, así que las tres interfaces, WCMA, HSDPA y HSUPA, pueden convivir. Los usuarios de bajas tasas de transmisión en ambos sentidos utilizan la interfaz WCMA tradicional. Aquellos que requieran enlaces de downlink más grandes usan HSDPA en downlink y WCMA en uplink. Los que requieran uplink grandes usan HSUPA en uplink y WCMA en downlink. Y finalmente aquellos que requieran servicios más sofisticados que necesiten altas velocidades en ambos sentidos, pues utilizarán HSDPA en el downlink y HSUPA en el uplink. Listo. Para lidiar con las complejidades del enlace de subida que ya mencionamos, ¿cierto? El enlace en los sistemas celulares, el enlace de uplink, el que va del usuario hacia la red, siempre es el más complejo. Entonces, HSUP en este caso implementa 5 nuevos canales, a diferencia de HSDPA que implementaba 3. De estos 5 canales, 4 canales de ellos son de control y uno es el canal de datos de alta velocidad, que es compartido. Como ahora se pueden usar las interfaces HSXPA, se cuenta con los canales necesarios para la solicitud de recursos e intercambio de información de control para la gestión total pues, del enlace de radio en el caso de que se usen tanto HSDPA como HSUPA en ambos sentidos. Esta tabla presenta los formatos para transmisión en HSUPA y las tasas de transmisión que se logran. A diferencia de HSDPA, el HSUPA utiliza diferentes sprint factors, van desde sprint factor igual a 2 para conexiones de alta velocidad obviamente, hasta sprint factors de 256 para las conexiones de baja velocidad. Y finalmente, esta tablita relaciona las características de transmisión por categoría de terminal o canal de alta velocidad, utilizando hasta 4 códigos para la conformación del canal de datos de alta velocidad, usando sprint factor 2 y periodos de transmisión de 2 milisegundos. El sistema alcanza una tasa máxima de 5,74 megabits por segundo aproximadamente. Igual que en el caso de HSDPA,
esta tasa no es asignada nunca a un único usuario. Sería el único usuario que podría transmitir en el sistema en ese caso, lo que de nuevo no es rentable desde el punto de vista comercial. Las últimas fases de la evolución de la interfaz de aire de 3G para UMTS significó la introducción de nuevas tecnologías de transmisión para potenciar las HSXPAs, creando una interfaz HSPA y finalmente una interfaz HSPA Plus, la cual es la última interfaz de aire de UMTS que se basa en Direct Sequence Speed Spectrum CDMA. Las tecnologías introducidas son modulaciones de más alto orden, una tecnología denominada Carrier Aggregation que permite utilizar más de una portadora para transmitir y recibir, y otras tecnologías muy sofisticadas como MIMO, el Multiple Input, Multiple Output, entre otras más. Pero eso ya es tema que verán pues ustedes en otros cursos, principalmente en el curso de comunicaciones inalámbricas. Muchas gracias por ver esta pequeña clase, espero que les haya servido pues para comprender un poco más la técnica de Direct Speed Spectrum a través de un caso de aplicación real. Como siempre, cualquier inquietud, duda o sugerencia me la hacen llegar a través de los canales que tenemos para comunicarnos, que son los foros del curso, el correo electrónico, o me pueden hacer las preguntas en las sesiones de clase, o eventualmente a través del grupo del curso en WhatsApp.